Bien, amigos de Binomio Venezuela, llegamos a la parte final, nuevamente la lluvia presente. Vamos con las dos categorías de mayor emoción, los infantiles y los prejuveniles. Mariana Sade del Caracas Country Club y Cracker. Ella buscaba figurar en lo que iba a ser su desempeño. Esta era la prueba a 1,15 m, la Factor 1. Era donde iba a lograr puntos la representante del Caracas Country Club, pero importante su desempeño. Ella venía figurando en el segundo circuito y aquí iba a terminar en la séptima posición del tercer circuito, lo que le iba a valer un puntico, pero suma para el campeonato nacional. Paola Guareschi, también compañera de entidad del Caracas Country Club con respecto a Mariana Sade y Din Sun Mu, su ejemplar, también figuraban en la prueba de velocidad, recuerden, 1,15 m, el clásico es a 1,20 m, donde iba a lograr también acumular puntos que le iban a valer figurar en este concurso del Ejército. Era el último salto para ella y en definitiva iba a terminar con 0 faltas. Ya pasando a la prueba 1,20 m, tenemos a Clarisa Chumaceiro del Ejército de Opium. Era la ganadora de la prueba de velocidad y al final iba a ser la gran protagonista en el Ejército. Si bien tumbaba la tabla del vertical, no podía pasar al desempate, 4 faltas para ella. Iba a ser la gran protagonista porque iba a lograr 3 posiciones estelares con los 3 ejemplares que iba a presentar a lo largo del fin de semana, siendo la gran ganadora en lo que respecta a resultados y también a nivel de circuito, lo cual vamos a repasar luego de las 2 últimas presentaciones que fueron muy emocionantes. Primero entraba Constanza Romer del Caracas Country Club. Ella lidera el campeonato nacional con San Francisco Hechicero. No acumuló puntos en la prueba de velocidad, pero era el desempate. Aquí se iba a decidir el clásico o la prueba Factor 2. Recuerden que la prueba Factor 2 da 30 puntos al ganador, 24 al segundo, 21 al tercero, 19 al cuarto y 17 al quinto. Ella, al final, iba al último salto, este vertical que tumbaba para 4 faltas, el tiempo agenciado 36-38. Y faltaba Andrés Correa del Lagunita Country Club, quien ya iniciaba su recorrido con Siracusa Cherry. Él traía 3 puntos acumulados en la prueba de velocidad y una estrategia importante, buscar mantener línea central para no tumbar. El tiempo podía ser un poco mayor mientras mantuviese fino a su ejemplar y lograr el 0, ya que terminaba en 4 faltas la representante del Caracas Country Club, pero las cosas cambiaban. Al tumbar el Oxer tenía que apurar el paso si quería lograr superar el tiempo y en definitiva terminaba en 4, pero 36-56 iba a ser mejor el tiempo para Constanza Romer. Resultados presentados por Centigon, el líder mundial en blindaje automotriz, pero Clarisa Chumaceiro iba a ser la gran protagonista del tercer circuito, siendo la ganadora con Opium y es tercera en el campeonato nacional. Vamos con los prejuveniles, así vamos a culminar nuestro programa en el día de hoy. Daniel Márquez del Club Hípico Caracas con JR Dominguito. Un fin de semana para el olvido, definitivamente. No siempre se cuenta con el factor suerte, a veces también los ejemplares tienen ciertas molestias y eso pues se puede presenciar, es en cancha. Y en definitiva la desobediencia iba a terminar por hundir su presentación, que iba a terminar con un muy elevado número de faltas, 20 en total, para JR Dominguito y Daniel Márquez. No podían acumular puntos el fin de semana. La gran protagonista iba a ser Victoria Cara, y Claudio M. en este caso es con quien comanda el campeonato nacional. Representan también al Club Hípico Caracas. Traía 2 puntos acumulados. Esta prueba es 1,30 m de altura y ella iba a lograr las 3 primeras posiciones en lo que iba a ser este clásico. Iba en definitiva a lograr primero con Claudio M. hacer 0, lo que le iba a dar el paso a el posible desempate. No se iba a presentar con este ejemplar. Luego Lucía Rivero con Francote venía de ganar la prueba de velocidad, representa al Caracas Country Club, pero iba a terminar en la 4ª posición en el clásico. Ella pasaba muy cerca aquí en el skinning y luego se quedaba también algo corta. Hasta ahora sacando los palos, Francote tocaba el primero de la doble agrupación, igualmente el segundo. Luego en el salto 10 también pasaba muy cerca del Oxer. Y al final la doble agrupación de verticales iba a llevar el último salto para no poder pasar al desempate, 4 faltas en 70-47. Era el turno para Gustavo Machado y New Look Dudop del Ejército. 7 puntos acumuló por la prueba de velocidad. También entraba algo fuera de ritmo en la primera línea. Ven, aquí en el skinning también se veía corto y bueno, se llevaba el salto al final. 4 faltas para él. Él iba a terminar en la 5ª posición del clásico. 17 puntos más 7 que acumulaba. Totalizó 24 el fin de semana aquí en el Ejército, lo que le iba a dar una buena posición con respecto a lo que iba a ser el tercer circuito. Importante para él, 7-1, 6-1 el tiempo agenciado.
Pero al final, como hablábamos al principio, Victoria Caram, la gran protagonista, Zacatina, 3 puntos acumulados, representa el Club Hípico Caracas. Ella iba también a culminar sin tumbar en su primera cancha, lo que iba a lograr clasificarla al desempate también con este ejemplar, pero tampoco lo iba a presentar en lo que iba a darle la tercera posición. Zacatina al final iba a ser la gran protagonista, pero era con Good Boy y Victoria Caram que iba a ir al desempate, también lograba el 0. Este es el recorrido de desempate para ella. 5 puntos acumulaba, ahí cortico en el vertical, buscaba agenciar un buen tiempo, doble agrupación, se quedaba un poco corta, pero pasaba bien. En definitiva iba a ser la ganadora con Good Boy en el clásico, pasando en 0 faltas. En definitiva, victoria presentados por Seguros La Vitalicia, Vital para ti. Lograba el primer lugar, seguida por Rivero, Caram y Machado con respecto a la posición. Gana el circuito con Zacatina, es tercera hasta ahora en esa lucha. Y con Claudio M, como pueden apreciar en la sexta posición, es con quien comanda. Próximos concursos en pantalla, toma nota. Bien, amigos de Binomio Venezuela, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Recuerda que la próxima semana concluiremos con el resto de las categorías y campeones del tercer circuito. Si no tomaste nota de nuestro próximo concurso, actualmente lo tienes en pantalla. Asistir a estos eventos olímpicos en nuestro país es totalmente gratis. También visitando nuestra página web tendrás toda la información, noticias, estadísticas, cómo marchan esta categoría y cuándo serán también nuestros próximos concursos. Invitarlos para la próxima semana. Mi nombre es Alejandro Pacheco y esto fue Binomio Venezuela. Yeah. Let's go.